Bueno, mi nombre es Ramón Rivero, soy abogado, trabajo mucho en temas amazónicos, ambientales, de conservación y también de pueblos indígenas. Yo creo que la sociedad civil cumple un rol muy importante para completar el trabajo que ya debe hacer el Estado. Si hablamos de pueblos indígenas en aislamiento, los primeros que están con la obligación constitucional de tutelar por los derechos fundamentales de estas poblaciones tan vulnerables, definitivamente son las instancias del Estado. Yo conozco pues algunas acciones, ¿no? Cuando trabajaba en el ministerio llegó la acción de cumplimiento que ustedes iniciaron, ¿no? Y que de alguna manera sumó a los esfuerzos que se estaban haciendo desde el Ejecutivo para llevar a cabo el reconocimiento de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial. El 2014, con el Decreto Supremo 001-2014-MC, se emitió la primera norma que en el Perú reconocía la existencia de pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial en las 5 reservas indígenas o territoriales existentes. Y eso definitivamente ayudó a apalancar una diversidad de medidas a futuro, porque con el Decreto Supremo ya otorgado, lo que venía, conforme a lo que establece el artículo 3 de la Ley para Aislados, es llevar a cabo los estudios de categorización, y es decir, consolidar, darle mayor seguridad jurídica, actualizando los ámbitos de uso de los PIASI, de las reservas territoriales, creando estas reservas indígenas conforme al marco legal de 2006. Eso definitivamente ayudó muchísimo. Entonces, estas acciones, digamos, jurisdiccionales, ¿no? Sí, no solamente como tú dices, se trata, o como lo mencionaste, se trata de buscar ganar un caso, ¿no? Y que sea el caso, por tener una sentencia o una resolución que te dice ganaste, y después hablarán, no sé, de ti o de cualquier otro que llevó el caso como el abogado que ganó. Eso no importa. Sí nos parece importante y nos parece estratégico que el impacto que tenga un caso que ahí llegado a una vía jurisdiccional tenga un impacto en la gestión. Esa suma a la gestión es lo más importante, porque la idea es ver cómo estos procesos judiciales o estas medidas jurisdiccionales son un medio, no el fin. La figura que se ha previsto para esto, y que creo yo debería ser de aplicación inmediata, al menos para los aislados que están en las reservas territoriales, que digamos están en proceso de categorización o que ya han sido reconocidas, es el tema de los comités de gestión de protección. Este comité de gestión de protección, a diferencia de los comités de gestión de área natural protegida, por ejemplo, tiene una conformación meramente estatal, ¿no? ¿Por qué? Porque obedece al perfil que establece el RET, que es el régimen especial transsectorial, que está conformado por sectores, por el Estado. Eso, en buena medida, se vio mucho, por ejemplo, en las comisiones multisectoriales que veían los estudios de reconocimiento y caracterización para la creación o establecimiento de reservas indígenas. Lo que ha ocurrido un tiempo a esta parte es que el reglamento, por ejemplo, abrió más la puerta a otros sectores y también a representantes de las organizaciones indígenas. Entonces tú tienes representantes ahí en la comisión multisectorial, tanto de DECEP como CONAP, ¿no? Pero por ejemplo, para el caso de la Madre de Dios, a través de DECEP participa FENAMAT, porque son los que tienen también mucha información y complementan lo que puede decir el ser humano ahí. Entonces, desarrollar esos mecanismos que están establecidos en el reglamento de la ley PIASI va a ser importantísimo, ¿no? A diferencia de los comités de gestión de área natural protegida, donde están todos los que les interesa la conservación del área, ¿no? Aquí principalmente están agentes del Estado, ¿no? Pero también, ¿por qué? Porque estamos hablando de lo que decía hace un momento, ¿no? Tutela constitucional de derechos fundamentales, de poblaciones muy vulnerables. Y eso supone que es el Estado que tiene que hacerse cargo y ser ellos el tamiz entre los PIASI y la sociedad nacional, mayor o envolvente, como queremos llamar. Por eso es que la participación de privados de alguna manera es un poquito más cautelosa, ¿no? Y habría que ver también en qué espacios pueden participar, ¿no? Pero te hablo de privados en general, porque lo que se prevé también es que sea el propio comité de gestión de protección el que diga quiénes más pueden formar parte de él. Si tú tienes una ONG o una institución privada en la zona que puede sumar en un determinado aspecto, que obviamente no suponga una vulneración del principio de no contacto, debería estar en el comité de gestión de protección. Y para asumir determinadas funciones respecto a la protección de los pueblos en aislamiento, una reserva indígena o una área protegida donde también están ellos, que no se reserva, pero están ahí, también se ha previsto que en los planes de protección, ¿no?, para poder participar en eso se suscriban convenios entre un privado y en este caso el Ministerio de Cultura.
Y yo creo que por ese lado se puede sumar. Creo que hay opciones y oportunidades que pueden desarrollarse con la cautela necesaria, creo yo, porque hay un principio de no contacto que sí que proteger, y que creo que se está respetando de alguna manera en el marco de las correcciones que hace el Ministerio de Cultura, pero que tiene que de alguna manera, creo yo, involucrar a más actores, ¿no? Las organizaciones indígenas como FENAMAT, como RAU, en fin, por poner algunos ejemplos, han marcado la pauta y han hecho el trabajo que el Estado no ha venido haciendo durante años. Y en buena hora, ya en los últimos años, el Estado, a través principalmente del Ministerio de Cultura, han comenzado a asumir un poco esa función conforme a marco legal. Nadie le pide una interpretación o una visión que va más allá de la ley, sino conforme a lo que dice el marco legal. Lo que pasa es que estamos ante un supuesto que, como yo he dicho también en otras situaciones, supone, por un lado, sí, una desnaturalización de los derechos de estas poblaciones vulnerables, por otro, un reto muy grande para quienes hacen gestión sobre este espacio. ¿Por qué? Porque hace falta una coherencia mayor. La intangibilidad de las tierras, el principio de no contacto, la vulnerabilidad declarada y reconocida de estas poblaciones, obedece justamente a responder a los derechos que tienen que protegerse estas poblaciones. Lo que hace este reglamento, claro, es desarrollar lo que ya está en la ley, pero la ley establece esta excepción a la intangibilidad, que es la declaración de utilidad pública del aprovechamiento de un recurso. Eso, en la teoría, digamos, constitucional, lata y dura, que nos enseñan en las facultades, pues tiene sentido, ¿no? Siempre sobre un interés particular o focalizado, ¿no? Está el interés general, el interés nacional. Y aquí se utiliza la utilidad pública, que es el término que se suele utilizar, ¿no?, para afectar, por ejemplo, los derechos de propiedad o territorio, generalmente. Tenemos ya sentencias como la de Saramaca, de la Corte Americana de Derechos Humanos, que nos dice que los pueblos indígenas son propietarios, ¿no?, de las tierras que ellos usan, ocupan. El Estado lo que hace es reconocer lo que está ahí. Bajo esa lógica, la afectación a tierras de pueblos en aislamiento debería recibir un poco ese tratamiento. Si tú tienes, digamos, si eres propietario de tierras, la afectación que se puede hacerte ahí tendría que ser a través de la figura de la utilidad pública, porque hay un interés mayor que el tuyo, que es el particular. Pero todo tiene que ser en atención a la naturaleza de las cosas. Si esa afectación, que supone un beneficio mayor para la sociedad nacional en su conjunto, sobre la particularidad, va en contra, o como dice la sentencia Saramaca, deniega la existencia de un pueblo como indígena, el Estado no puede tomar una decisión. Digamos, esta máxima o esta disposición que estableció la Corte Americana de Derechos Humanos, que es la prohibición que tiene un Estado para adoptar una medida en caso esa medida deniegue la existencia de un pueblo como indígena, es lo que tiene que operar aquí. Y se tiene que ver caso por caso. ¿Y qué supone, por ejemplo, ¿no?, de negar la existencia de un pueblo como indígena? Que pierdan, no todo, pero siquiera parte de sus instituciones políticas, sociales, económicas, culturales, etc., y que no puedan vivir como pueblo indígena. Yo cuando converso con gente o hago presentaciones, a mí siempre pongo este ejemplo, ¿no? Cuando la Corte habla de ese parámetro, te dice, perfecto, yo imaginemos, voy a crear una represa aquí, voy a inundar todo esto acá. Y a los indígenas que están acá, me los traigo acá a Lima, los pongo en un edificio modernísimo en San Isidro y ahí están viviendo. Pero ellos no tienen territorio. La vinculación con sus tradiciones, su identidad, sus prácticas, eso no se tiene. Viven los individuos, pero ya no como pueblo indígena. Habla de esa sentencia de la negación de un pueblo como indígena. Una cosa es la existencia física y otra cosa es como indígena. Sentencia Cordillera Escalera, que nos habla del derecho a la identidad étnico-cultural y la obligación del Estado de promover su existencia, porque esa forma parte de la identidad de todo el país, y de adoptar medidas que, digamos, busquen salvaguardar la existencia de estas identidades que forman parte del país. Eso va de la mano con ello. Si tú deniegas de la existencia de un pueblo indígena, estás afectando ese derecho a la identidad étnico-cultural, que es lo que dice el Tribunal Constitucional de la sentencia Cordillera Escalera, y además estás denegando la existencia de un pueblo como indígena.
Si tú tienes las características de un pueblo tan vulnerable como puede ser un pueblo indígena de aislamiento y quieres adoptar una medida, la medida no puede ir en contra de este precepto establecido por la Corte. Así de simple. El tema está en ver el caso concreto, ¿no? Porque es muy fácil, y es lo que nos cuentan siempre en este Congreso y otros que han habido, hablo del Congreso de la República, que cuando hay una iniciativa legislativa que declara de interés nacional algo o utilidad pública, todos los congresistas firman. Entonces sí hay una visión más política de, miren, yo estoy bajo la falta de información, ¿no? Estoy promoviendo medidas que pueden priorizar proyectos, obras que tienen un impacto que no conozco. Entonces el trabajo, como tú bien mencionas, ¿no? De litigio estratégico, donde la parte jurisdiccional tiene una función, pero que se engancha también con información a otros decisores, ¿no? Generando conciencia, en fin, sensibilización, en fin, es importantísimo. Es importantísimo. Para mí, la Corte ya estableció un parámetro, pero claro, el parámetro es un poco general. El tema es que aterrice en el caso concreto, ¿no? Porque, por ejemplo, tú ves la ley, Piazzi, su reglamento, y le da prácticamente los mismos derechos, ¿ya? Tanto a PISI, población indígena de contacto inicial, como a PIA, a población indígena de aislamiento. Lo que tú necesitas en la práctica es ver cómo aplicas de manera diferenciada las salvaguardas. Entonces, por ejemplo, digamos una directiva o una directriz que trata de realizar un poco más de diferencia, se ven las directrices de la ONU, ¿no? Para aislados, donde por ejemplo te habla del derecho que tiene la población en contacto inicial a tener asistencia en educación, en salud, en sus tierras, pero diferenciado. Nuevamente, no estamos ante una comunidad nativa. ¿El Estado tiene que seguir siendo el tamiz entre ellos y la sociedad nacional? Sí. Entonces hay que ver ese cómo, porque la ley establece un poco un trato formal a la hora de definirlos es donde hace la diferencia. Y ese es el punto de partida para que al momento de hacer gestión se haga, ¿no? Hay escuelas en Montetón y Mananquiato, ahí en la Coapucuri y Navananti, porque es población nanti en contacto inicial. Pero eso no lo vas a hacer con población de aislamiento. Entonces, cada cosa atiende a la naturaleza de las cosas, para la redundancia. Y ese parámetro establecido por la Corte es el que entra a jugar. Y hay que ver el caso concreto, ¿no? Por ejemplo, cuando se veía el tema del lote 88 y la ampliación de actividades, habían organizaciones indígenas o habían especialistas que decían, oye, ¿por qué no se les consultó a los náhuatl? Que es población en contacto inicial. Y buscaban la nulidad de la ampliación de actividades porque no había consulta. Entonces hay una diversidad, es tan complejo esto, ¿no? Como que algunos dicen, sí, debió consultarse, ¿no? Hay persona que de alguna manera está vinculada, no, yo estoy más al norte, no, el otro está por aquí, en fin. Bueno, cada cosa atiende a su naturaleza, ¿no? Y hay que ver cada caso concreto, ¿no? Pero hay que recordar que estamos ante población vulnerable y que el Estado tiene la obligación, bajo un principio de prevención, de adoptar todas las medidas que establezcan una lectura amplia de garantía de sus derechos. Y como dicen las directrices de la ONU en caso de pueblos en aislamiento, tiene que considerarse el interés que tienen estas poblaciones en aislamiento de mantenerse en aislamiento, para la redundancia, a la hora de establecer medidas que pueden afectar sus tierras. Y no, bueno, se dice, por ejemplo, en el Alto Madre de Dios, algunas partes de Ucayali también, cuando salen, en fin, están saliendo ellos, ya quieren contactarse. Es muy fácil decir eso. No, hay gente que dice, ya hay que tratarlos hacia las comunidades nativas. Ya, cuando salgan, hazte cargo de sus vulnerabilidades, de darles una tierra, de que siempre tengan comida. No es tan sencillo. Hay que ver más allá de lo que pasa en ciertas coyunturas. Son seres humanos, ¿no? Que tienen esa vulnerabilidad. Y son seres humanos que permiten la conservación de ecosistemas. Que permiten no solo la conservación de ecosistemas, sino de los servicios ecosistémicos que nos brindan esos ecosistemas. Y ese respeto a esta identidad étnico-cultural que está en la sentencia de Cordillera Escalera, por ejemplo, se traduce aquí también, porque es respetar otro tipo de derecho al desarrollo. Esa diversidad está amparada por nuestro marco jurídico. Cuanto menos, básicamente, a buscar que se cumpla el marco legal existente. Ese debe ser nuestro mínimo.
Entonces, lo primero que pienso son herramientas de gestión, ¿no? Luego dirán, ah, tú eres abogado, estás pensando en la norma. Bueno, es que ese es tu punto de partida como Estado. Si es un principio de legalidad. O sea, tú como Estado no eres el que hace todo aquello que no esté prohibido, no. Tú haces aquello que esté encauzado, legalizado, normativizado. Y eso tienes que encauzar. Tienes que darle prioridad a eso. Lo primero que pensaría es que ya se ha dado un avance sobre la discusión de lo que es política nacional PIACI, ¿no? Hay que terminar esos avances. Hay que involucrar a todos de manera integral, a los organizaciones indígenas, en fin, ¿no? Y que eso aterrice en el plan correspondiente, que debe estar considerando esos lineamientos de política. Lo otro que diría es que, al menos a las reservas indígenas existentes, que es lo que hace la ley, reconocerlas a todas, a las 5 como reservas indígenas, que tenga su comité de gestión de protección, cada una de ellos, sus planes de protección, y algunos que ya lo tienen. Pero los comités de gestión de protección tienen que crearse porque lo que hacen es ordenar al Estado a escala de cada reserva indígena. Y a partir de ahí apalancar la participación de otros miembros de la sociedad civil que pueden soportar y apoyar esto. Que hay gente interesada. Generalmente ONGs, pero también, además, obviamente, no tengo que decirlo, organizaciones indígenas, también algunas instituciones de investigación, en fin. Creo que esas oportunidades tienen que promoverse y las que están ahí latentes esperando aprovecharse, ¿no? El trabajo en campo es importante. El trabajo también binacional es muy importante. Lo que puede hacer con Ecuador, porque hay zonas de aislados que se comparten. Lo que se puede hacer con Brasil, principalmente. Además, informar más, discutir más, conocer más desde el propio Estado. Tenemos gente y además entidades muy involucradas con esto, que tiene una vinculación muy fuerte con el tema de pruebas de aislamiento, en distintas maneras, pasando por energía y minas, obviamente el Ministerio de Cultura, CERNAM y otras, como el Ministerio de Salud, por ejemplo, y algunos gobiernos regionales que sí se ponen las pilas y comienzan a trabajar. Pero tienes otras en donde, y lo vi en la discusión pública que se estaba haciendo sobre la política nacional PIACI, que llegaban al lugar a conocer del tema. Y que muy francamente te decían, bueno, yo no conozco mucho de esto, sí tenemos funciones que veo que se enlazan, pero entonces hay que, creo yo, que trabajar también hacia adentro del Estado, ¿no? Para poder sumar esfuerzos y para que todos puedan, digamos, integrarse como lo que se busca con la norma, ser un régimen especial transsectorial. Y claro está también el trabajo de la mano con las organizaciones indígenas. Estos convenios, estos mecanismos de comunicación, de coordinación que deben establecerse, son importantísimos, que ya se han establecido con varios, pero que tienen que de alguna manera causarse mucho más, ¿no? Involucrando, creo yo, más allá de las comisiones multisectoriales, también a las organizaciones indígenas nacionales, ¿no? Con sus bases. Un trabajo con mucho diálogo, con mucha coordinación, porque ahorita la situación de los aislados en diversos frentes nos hace ir más allá del diagnóstico. Ya sabemos que los aislados son vulnerables. Ya sabemos que hay que respetar un principio de no contacto. Ya sabemos que tenemos que buscar porque se respete la intangibilidad de sus tierras. La pregunta es cómo. Porque si nos quedamos con esas máximas, perfecto, tenemos el diagnóstico. El tema es cómo lo hacemos en campo.